Entonces tenemos movimiento de proyectiles. En proyectiles tenemos dos situaciones. Podemos tener un movimiento de proyectiles con media parábola o podemos tener un movimiento de proyectil con una parábola completa. Esta semana vamos a estudiar con media parábola. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da? Un avión que se va moviendo y deja caer algo. Entonces, pareciera que ese objeto o ese cuerpo que deja caer, esa materia que deja caer, pudiese caer en línea recta, pero no es así. Debido a la inercia, el avión lleva movimiento, entonces si deja caer algo, este hace un movimiento de proyectiles. ¿Qué características tiene un movimiento de proyectil? Pues que tiene dos movimientos en uno solo. En este movimiento tenemos movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o en forma de caída libre para el eje Y. Entonces eso sí es importante porque es un movimiento que tiene dos movimientos implícitos. Uno en el eje X y uno en el eje Y. Entonces veamos aquí, dice en el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y tiene un movimiento acelerado o un movimiento de caída libre. Entonces vamos a utilizar ambos contenidos, ambos conocimientos para desarrollar un mismo ejercicio. Entonces, proyectiles es un movimiento en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, vamos a tener fórmulas que me van a servir para resolver las variables en el eje X y también voy a tener fórmulas para resolver las variables del eje Y. Son dos movimientos. ¿Qué es un proyectil? Pues un proyectil es un objeto que es lanzado, pero que no tiene fuerza propia, sino que es enviado, es lanzado mediante una catapulta, mediante un cañón, entonces hace el movimiento de proyectil. Y la trayectoria es una parábola. Entonces vemos aquí que cumple media parábola. Entonces les decía que hay dos movimientos, uno es parábola completa y la otra es media parábola. Entonces este es media parábola. Si ustedes se fijan en el dibujo, solamente tiene la mitad de la parábola. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice, se lanza una piedra en sentido horizontal desde un acantilado de 110 metros. Entonces vamos a tener, imaginémonos que hay un acantilado y esta Y tiene una altura de 110 metros. Impacta en el suelo 92 metros de su base. Entonces, como dice que impacta a 92 metros, entonces esta X de aquí puede ser X o puede ser distancia. Dice que es una distancia de 92 metros. Y me pregunta, ¿con qué velocidad fue lanzado? ¿Con qué velocidad fue lanzado? Entonces, si este movimiento lo hace hacia allá, ¿en qué eje se mueve? ¿En qué eje se mueve? Se mueve en el eje X. Entonces yo voy a necesitar esta fórmula para poder encontrar en el eje X esa velocidad. Entonces esta velocidad es en el eje X. Si yo les pregunto, ¿se mueve este objeto que es lanzado? ¿Se mueve en el eje Y? No. Tiene una velocidad inicial en Y de 0. Porque es como que el avión vaya volando, va volando y deja caer algo. En el ejercicio dice que es una piedra que es lanzada. Entonces, como la lanza, se mueve en el eje X, pero no en el eje Y. Hasta después
comienza a hacer recorrido en eje X y en eje Y. Entonces, pero al principio tiene una velocidad inicial en Y de 0. 0 metros por segundo. Entonces, solo eso me pregunta el ejercicio. Le vuelvo a leer el ejercicio. Dice, se lanza una piedra en sentido horizontal desde un acantilado de 110 metros. Esa es la altura. Y esta impacta 92 metros de distancia. ¿Cuál fue la velocidad con la que fue lanzada? Entonces, para velocidad, ya les dije que la velocidad solamente es en X porque en Y es 0. ¿Por qué es 0? Porque no se mueve en el eje Y, se mueve en el eje X. Entonces es 0. Entonces, como el movimiento lo hace en el eje X, yo necesito esta fórmula para encontrar la velocidad. Velocidad inicial en X va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Y la velocidad en X, si ustedes se fijan, como nos dice que en X es un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que en todo este transcurso la velocidad en X no va a cambiar, va a ser la misma. Sin embargo, en el eje Y sí va a cambiar. Parte desde 0 y va a ir aumentando porque viene en caída libre. ¿Se recuerdan cuando caía un objeto? A medida que avanza hacia abajo, tenemos mayor velocidad. A medida que el objeto avanza, tenemos mayor velocidad. Entonces, ¿cómo la velocidad inicial? Es distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia voy a necesitar o qué distancia voy a utilizar? La distancia en el eje X. Aquí la tenemos, ¿ves? Pero ¿para qué me da entonces una altura? Porque yo necesito el tiempo que tarda en caer. ¿Y cómo voy a encontrar el tiempo? Encontrando el tiempo en el eje Y. Entonces aquí hay que ir jugando con ambos movimientos. Entonces, ¿cuál fórmula en el eje Y me va a servir para encontrar tiempo? Gravedad por tiempo más velocidad inicial. Tengo velocidad final igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial, pero la velocidad inicial va a ser 0. Luego tenemos Y es igual a, bueno, estas son las fórmulas de caída libre. Entonces, ¿qué fórmula de esta puedo utilizar? Vamos a utilizar la de Y igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, de esta fórmula, yo voy a encontrar el valor del tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? Entonces, como esta velocidad inicial es 0, cancelo esta y me queda una fórmula. Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, con esa formulita, Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. ¿Y por qué utilicé esta fórmula? Porque conozco altura. Miren, aquí tengo el valor de Y. Conozco la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y desconozco el tiempo. Por esa razón, utilicé esta fórmula. No porque podría haber utilizado esta, pero no conozco la velocidad final en Y. Entonces, por eso utilicé esta. Entonces, ahora viene y hacemos un despeje de ecuaciones. Vamos a ver. Criseli Anaí. ¿Está Criseli? ¿Cómo me quedaría esta fórmula ya despejada? Criseli. Hola, sí. ¿Cómo me quedaría ya despejada? Primero tenemos que sustituirlos por los datos. No, despejada. Estamos despejando. Tenemos Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Yo necesito T. Profe, ¿Sí? dice Olga que si la puede aceptar, que salió que si la puede aceptar. No me aparece aquí como que está afuera. Ya estoy. Es que acabo de entrar, pero no se preocupe. Sí, fíjense que eso me distrae estar dándoles a aceptar ahí, porque sí, hay veces que se me olvida y los dejo en espera. Bien, entonces Criseli, ¿cómo haría este despeje? ¿O alguien más? Vamos a ver Olga, que viene entrando.
Olga. ¿Cómo haría Ay, profe. Olga? Y es igual Ah, a 1/2 de G por T al cuadrado. Si revisan su cuaderno de física, lo hemos hecho muchas veces. Ya deberíamos de hacer todo el procedimiento. Profe, profe, ¿qué es lo que queremos de este? ¿Qué? queremos T, ¿verdad? Y T está multiplicando, pasa a dividir. Ah, Me equivoco. miren, Vea. con la pizarrita es bien complicado porque no me caben muchas cosas. Voy a hacérselas aquí. Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Dice que solo nos quedan 10 minutos. Vamos a avanzar entonces. Este 1/2, ¿se acuerdan que el 1/2 estaba dividiendo a todo esto? Que era como decir GT cuadrado entre 2. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces yo expreso de esa forma. Y está dividiendo, pasa a multiplicar. Un poquito de aquí. Ahora T cuadrado, ¿quién le estorba? Le estorba la gravedad, está multiplicando, pasa a dividir. Ahorro de acá. Me queda T cuadrado es igual a 2Y entre G. Entonces, este T cuadrado, ¿cómo elimino el cuadrado? Con raíz cuadrada. Raíz cuadrada a ambos lados, ¿cómo me quedaría? T es igual a la La raíz raíz cuadrada de 2G sobre... 2Y sobre G. Entonces, con esta formulita voy a encontrar el tiempo. Raíz cuadrada de 2 veces multiplicada la altura, dividiendo entre la gravedad. Entonces, los que tienen calculadora ahí a mano, multipliquemos 2 por 110 metros 220 metros. entre 9.8. 22.45. ¿Raíz cuadrada de eso? ¿Cuánto le da? 22.45. 2 multiplicado por 110 dividido entre 9.8 y raíz cuadrada de eso. Hagámoslo. A ver si da El resultado total, el resultado total. 4.74 segundos. 4.70 74 segundos. segundos. Entonces, ese es el tiempo que tardó en caer en el eje Y. Ahora, con ese tiempo encuentro entonces la velocidad inicial. La velocidad inicial utilizando esta distancia en X y dividiéndole entre el tiempo, porque el tiempo es el que tardó en caer. Ese tiempo es igual tanto en X y en Y. Entonces, el tiempo es un dato que comparten ellos. La distancia es diferente. Uno es altura, otro es distancia horizontal. Para uno es caída libre, para el otro es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces encontramos la velocidad inicial en X. ¿Cuánto es la distancia en X? 92 metros entre los 4.74 segundos que tardó. ¿Cuál sería el resultado? 19.41 metros sobre segundo. 19.41 metros por segundo. Muy bien, y eso es movimiento de proyectiles. Cuando solamente hace media parábola. Cuando la velocidad inicial en Y es 0. Solo hace media parábola. Muy bien, preguntas. Está bien ahí. ¿Entendieron? Sí. ¿Ya habían visto que entendían? ¿Sí? No. Dígame. Yo entendí, pero en el ejercicio 2 tengo duda, no pude hacer un despeje, entonces no sé si usted me enseñaría a hacerlo, profe. En ese también. ¿Cuál despegue? Porque cuando teníamos 2T, ya, permítame, era que nos pedía tiempo y era la única fácil antes de buscar, si no queríamos buscar velocidad final. Yo no lo pude despejar porque, no sé, no tenía dos tiempos. Tienen 2 tiempos.
Sí, es Y es igual a velocidad inicial por T más 1/2 GT a la 2. Ok, entonces en ese caso solamente van a poder utilizarla si la velocidad inicial es 0. Si la Sí. velocidad inicial en Y es 0. No, profe, es otra. Es una más larga. Es cuando hay 2 tiempos. Sí, es esta. Es la misma que yo utilicé. ¿La ven? Sí, es esa. Sí, es esa. Es la de Y es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de G por T al cuadrado. Esa Sí. fórmula la van a utilizar si la velocidad inicial en Y es 0, porque podemos cancelar la velocidad inicial en Y por el tiempo. Entonces solo me queda Y es igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Sí. Antes sí. Es la misma que hicimos en este ejercicio. El ejercicio que está ahí es bien parecido a este, por eso les expliqué este, para que se les haga más fácil resolver el que tienen en la asignación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los podemos comprobar? ¿Comprobar el qué? ¿Las unidades? Sí. ¿De cuál? ¿De cuál? Del segundo. ¿Del cuál? Del segundo. De la asignación. De la asignación. El segundo. Sí, profe, hagámoslo. Es que tengo una duda yo también en ese. Todos tenemos. Yo, como ahí nos da una velocidad inicial, yo lo que tuve que hacer fue sacar velocidad final para poder sacar lo demás. Ajá, exacto. Por ejemplo, si en el ejercicio la velocidad de qué le doy, ¿en X o en Y? Nos da velocidad inicial y nos da Y. Pero Nota ¿cómo, Y. Nayarit, Y nos ¿cómo da es Y. el ejercicio? Léame el ejercicio. Una bala de cañón se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundos desde lo alto de un acantilado. Ok, entonces, si el cañón dispara esa bala, se va a mover en el eje X, Nayarit. Entonces, en Y la velocidad inicial es 0. Porque hace esto, ¿ve? Hace este movimiento. Sería la misma fórmula. Sería igual a este ejercicio que expliqué. Entonces, eso es lo importante, que tienen que saber identificar cuándo se mueve en X y cuándo se mueve en Y. Entonces, si yo les digo a ustedes, si un proyectil lanza algo, o si sale un proyectil en el cual hace media parábola y la velocidad inicial es en X, entonces para Y es 0. Ya vamos a ver la otra semana cuando tiene un ángulo de elevación, que ahí ya va a tener una velocidad vectorial y va a tener componentes X y componentes Y. Entonces ahí van a ver diferente el ejercicio. ¿Profe? Ahorita, Ahí no era necesario encontrar entonces la velocidad final, sino que, porque la velocidad inicial era en X. ajá, entonces la velocidad inicial en X se mantiene en todo el recorrido, Nayarit. Entonces lo que usted tiene que encontrar es el tiempo que tarda en caer utilizando Y la distancia. de Y. Utilizando los datos de Y. Sí. No sabemos exactamente, profe, cuando, digamos, no está en Y, sino en X. Hace un movimiento de media parábola. El movimiento lo hace media parábola. Por ejemplo, si está en un acantilado y cae, por ejemplo, si es un avión que va volando y cae, entonces esos son ejemplos de media parábola. Le repito, la otra semana que estudiemos movimiento con ángulo de elevación, usted va a ver que siempre yo le voy a dar a usted un ángulo para encontrar componente X y componente Y. Pero en estos ejercicios si se lanza, si es un cañón que lanza una bala, si deja caer un avión, entonces es media parábola. Profe, Media ahí parábola, también. entonces en X sería la velocidad. Inicial, sí. Sí. No. ¿Alguien más? ¡Hala! ¡Qué pena! ¿Estuvo claro? ¿Le entendieron? Sí. Ok, bien. Chicos, ahí en la plataforma están las listas de cotejo. Las listas de cotejo son las mismas que yo le compartí al principio del año, solo que adaptadas a la educación virtual. ¿Qué cosas yo les voy a evaluar tanto en las tareas,
tanto cuando hagamos experimentos, cuando ustedes hagan una exposición, qué cosas son las que le voy a evaluar. Eso nos va a ayudar a que usted sepa si perdió puntos, qué fue lo que usted no hizo, qué le hizo perder puntos. Voy a tratar de resolver lo del tiempo en Zoom para que no tengamos el problema que se nos corte. Solo tenemos segundos. Cuídense, los quiero mucho. Y estudien, estudien, estudien. Descarguen la premium, suscríbanse a mi canal. Adiós. Profe, Nos vemos. Adiós, profe. nos vemos. Sí, sí. Adiós. No la Adiós a clase. todos. O va a volver a iniciar. No, ya no. Ya por No, hoy. ya. Sí. A cheque, pues. Los que no tienen el voy a tener